Muy buenos días a todos, mi nombre es Gonzalo Escarpín, soy ingeniero agrónomo y desde INTA Reconquista estamos trayéndole este ciclo de capacitaciones para escuelas medias rurales en este año 2020. Es un año especial donde la pandemia del coronavirus nos modificó un poco la vida a todos, por lo tanto esta es una serie de charlas de diferentes temáticas donde la idea es que los alumnos puedan conocer qué se hace en INTA Reconquista y avanzar en algunas temáticas especiales. En este caso, en el día de hoy, lo que vamos a dar es meteorología y clima, un poco las ideas principales teóricas y luego cómo se miden esas variables y cómo son aplicadas luego o qué efecto tienen en los cultivos. Por lo tanto, vamos a empezar con una pequeña introducción. En esta pequeña introducción lo que le queremos contar es qué es el INTA. El INTA, por sus siglas, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Fue creado en 1956, así como se puede ver ahí. Es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación. Los aportes del INTA en todo el país le permiten alcanzar mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado. Y el objetivo general del INTA es generar conocimientos y tecnologías que ponen al servicio de distintos sectores de la sociedad a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación. Para que conozcan un poquito de la organización del INTA en el país, como verán, todos esos puntitos que aparecen en el mapa son INTAs que hay en toda la Argentina. ¿Cómo se divide el INTA? El INTA tiene una sede central ubicada en Buenos Aires, 15 centros regionales, en la mayoría de las provincias hay algunos que comparten centros regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros especializados de investigación, 22 institutos de investigación y 350 unidades de extensión. Como verán, hay INTAs por todo el país, por todas las provincias, y son muchos los lugares donde los pueden encontrar. Bueno, y en esta diapositiva lo que queremos enseñarles o mostrarles es la distribución de los INTAs a nivel país. Entonces hay 15 centros regionales, como les dije, hay 52 estaciones experimentales y hay 350 agencias de extensión. Entonces ustedes pueden ver en cada uno de los puntitos de los diferentes mapas donde hay un INTA dependiendo del tipo de INTA. Entonces los centros regionales son los lugares donde se agrupan las estaciones experimentales. Las estaciones experimentales son los lugares donde se investiga tanto en producción vegetal como en animal, y las agencias de extensión son los lugares donde se transfiere esa tecnología a través de los extensionistas desde la investigación para que le llegue a los productores. Como pueden ver aquí, esta es información de la página oficial de INTA, todos los lugares que se pueden leer en negrita son los lugares donde existen centros regionales. Los que están en la parte de abajo de cada centro regional son las estaciones experimentales. Por lo tanto, si nos situamos en el Centro Regional Santa Fe, que está ubicado en la localidad de Santa Fe Capital, podemos ver que en Santa Fe tenemos 3 estaciones experimentales de INTA. Una es en Oliveros, una localidad muy cercana a Rosario, otra es en la localidad de Rafaela y la última es en Reconquista, que es donde nosotros trabajamos y es desde donde le traemos este ciclo de capacitaciones para las escuelas rurales. Esta es una imagen del exterior del INTA Reconquista sobre la Ruta Nacional número 11, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Para aquellos que no lo conocen, estamos situados sobre la Ruta Nacional número 11, en el kilómetro 773, y muy cercana también a la Ruta Provincial número 1 y a la localidad de La Lola. Así como ustedes pudieron ver la cantidad de agencias de extensión situadas en todo el país, de INTA Reconquista dependen 7 agencias de extensión, las cuales son Las Toscas,
Garabato, Reconquista, debido a que hay una agencia de detención en la ciudad, sobre la calle Ludueña. Otra de las agencias de detención que depende de la estación experimental de INTA Reconquista es la agencia de detención de INTA de Calchaquí. Otra está ubicada en San Javier, otra en la localidad de Tostado y la última en la localidad de Villa Minetti. Entonces, en todas estas localidades ustedes pueden encontrar INTAs, que son agencias de detención. Allí trabajan extensionistas que tratan de llevar las tecnologías de las estaciones experimentales a los productores a través de la transferencia. Entonces, luego de esta pequeña introducción de qué es el INTA, cómo está compuesto y cómo está distribuido en el país, este es el temario de lo que queremos ofrecerles el día de hoy en la temática de meteorología. Entonces vamos a ver un pequeño repaso de la teoría, de la meteorología, del tiempo contra el clima, si es lo mismo o no, qué es la atmósfera y por qué es tan importante, qué son los elementos y los factores del clima y cómo modifican al mismo, qué es la agroclimatología, cómo se compone una casilla meteorológica y qué variables se miden en una casilla meteorológica y cómo es el clima en el norte de Santa Fe. Entonces, para comenzar, algo muy básico, yo solo le quería dejar acá que la geofísica es la ciencia que estudia la Tierra desde el punto de vista de la física. El objeto de estudio abarca todos los fenómenos relacionados con la estructura, las condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Entonces, la meteorología es la rama de la geofísica que estudia la envoltura gaseosa de la Tierra y todo lo que allí se produce. Se ocupa del estado de la atmósfera e investiga las causas de los cambios que ocurren en esa atmósfera. En cambio, la climatología es la rama de la geofísica que estudia las características y frecuencias de los fenómenos atmosféricos, pero solo de las capas en inmediato contacto con la superficie y basadas en observaciones practicadas con regularidad durante muchos años. Por lo tanto, aquí van a comenzar a ver pequeñas diferencias entre meteorología y climatología que muchas veces pensamos que son sinónimos y no lo son. Por lo tanto, un concepto que le quería dejar muy básico es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es una mezcla de varios gases que rodean a la Tierra. Esta es una definición muy vulgar, muy simplista de lo que es la atmósfera, pero para que se den una idea, es el espacio donde se manifiestan los fenómenos del tiempo y el clima, mantiene el equilibrio energético y protege a la vida. Entonces, como sabrán o lo habrán estudiado en algunas otras materias, la atmósfera es lo que tiene el planeta Tierra que nos permite la vida a los seres humanos. Nos protege de los rayos solares y permite, o dentro de ella está el oxígeno que podemos respirar. Entonces, como sabrán, hay diferentes capas, o la atmósfera está compuesta por diferentes capas, que son la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera o ionosfera. Solamente les quería traer a acotación esto para que ustedes vean o tengan en cuenta que tanto la meteorología como la climatología son fenómenos que se dan dentro de la atmósfera. Fíjense cómo va cambiando la temperatura a medida que nos elevamos y dónde está la capa de ozono a nivel de altura. Entonces también pueden observar que en los primeros 90 kilómetros hay una difusión homogénea de todos los gases y luego empiezan a haber estratificación de los mismos. Recuerden que hay muchos gases en la atmósfera, uno de ellos es el oxígeno, otro es el nitrógeno, vapor de agua y demás que seguramente lo habrán estudiado en las materias de las escuelas. Entonces, aquí lo que le quiero dejar en claro es que tiempo y clima no son sinónimos. Hay grandes diferencias entre ellos. Entonces, como pueden ver ahí, tiempo es el conjunto de condiciones atmosféricas que prevalecen en un momento y lugar determinados. En cambio, el clima es el promedio del estado del tiempo
en un periodo de 30 años o más. Entonces, si nosotros preguntamos cómo está el tiempo, estamos enfocados o queremos saber cómo están las condiciones ambientales en este preciso momento y en este lugar. En cambio, si yo pregunto cómo está el clima, es un error, debido a que para eso necesitamos datos de por lo menos un periodo de 30 años. Entonces aquí le traje los dos dibujos para que ustedes recuerden que si quiero buscar el tiempo o el pronóstico del tiempo, recuerden siempre las páginas, hay muchas páginas para buscar los pronósticos o para saber el tiempo, porque estos están en un lugar y en un momento determinado. En cambio, el clima de una región puede ser oceánico, continental, frío, cálido y demás. Entonces, seguramente en geografía ustedes pudieron ver los tipos de clima que existen en el país o en todo el mundo, pero recuerden siempre que para el clima lo determinan un promedio de condiciones por lo menos de 30 años. Entonces, los elementos y los factores del clima son otra cosa que tenemos que tener en cuenta en esta ciencia. ¿Por qué? Porque son los que modifican el clima en un determinado lugar. Entonces, ¿qué son los elementos del clima? Son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica y los vientos. Esos son los elementos del clima. Y los factores del clima son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marítimas. Entonces, todos esos factores se llaman así debido a que influyen sobre los elementos del clima. Y los elementos y los factores del clima influyen en una localidad para hacer que ese clima o ese tiempo sea de tal o cual manera. ¿Qué quiere decir esto? Que en Reconquista, en Florencia, en Villa Minetti o en Vera vamos a tener un determinado clima que está influido por la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marítimas. Obviamente no tenemos el mismo clima en Argentina o en las diferentes partes de Argentina que en otra parte del mundo. Inclusive dentro de Argentina, como les mencionaba, no es el mismo el clima en Mendoza, donde tienen montañas, que en Corrientes capital o en Buenos Aires, donde tienen cercanías al mar, por ejemplo. Tampoco en la Patagonia, donde están influidos por las corrientes marítimas y demás. Pero recuerden que los factores siempre influyen sobre los elementos, y los elementos del clima son lo que nosotros medimos diariamente. Nosotros medimos la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión y los vientos. Entonces, para que recuerden los factores, acuérdense que la latitud es la forma en que se mide latitudinalmente a la Tierra. La latitud 0, recuerden que es el Ecuador, están los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y nosotros estamos situados en la latitud 29 aproximadamente, dependiendo del lugar donde estamos. Entonces, a medida que nos acercamos a la latitud 0, el calor aumenta, hay más temperatura, y a medida que nos acercamos a los polos, serían latitudes altas, lo que disminuye es el calor, por lo tanto aumenta el frío. La altitud, como pueden ver en el siguiente diagrama, también modifica los elementos del clima. ¿Qué quiere decir? Que si estamos a nivel del mar, a 0 metros, hay una temperatura, y a medida que ascendemos verticalmente, esa temperatura disminuye. También la distancia al mar es otra de las características que modifica el clima. Generalmente en ciudades cercanas al mar las diferencias de temperatura o de clima no son tan extremas, y a medida que nos alejamos de la cercanía del mar, eso se extremiza. Y también, como les decía, el relieve o la proximidad a las montañas puede modificar el clima de una región. Entonces recuerden que el clima de una localidad está influenciado por la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar y también las corrientes marítimas.
Dicho esto, y ahora que ya tienen un poco más de conocimiento sobre por qué se produce o por qué es el clima de una determinada forma en un lugar, les quería comentar que la agroclimatología es la ciencia de la climatología que permite comprender la influencia que tienen los factores climáticos en la producción agropecuaria, que es la que nos interesa. La aplicación de la agroclimatología garantiza la utilización racional de este conocimiento en la toma de decisiones de cara a la optimización de la planificación agrícola. Por lo tanto, la agroclimatología es la ciencia que nos permite aprovechar o conocer qué clima o qué tiempo se da en determinadas zonas y así aprovecharlo para aumentar o mejorar las producciones. Entonces, ¿cómo medimos las variables en la agroclimatología? A través de las estaciones meteorológicas. ¿Qué es una estación meteorológica? Es un recinto en el cual existen instrumentos específicos para la medición de los distintos elementos meteorológicos, lo que constituyen la materia prima de los datos meteorológicos y climáticos. Recuerden que los elementos meteorológicos eran las precipitaciones, la humedad, la presión y demás. ¿Cómo esa función o cuál es la función de las estaciones meteorológicas? Es la medición de todos los elementos del tiempo que en su conjunto representan las condiciones meteorológicas en un momento y en un determinado lugar. Luego de medir 30 años consecutivos en una estación meteorológica podemos decir cómo es el clima de ese lugar. Esto es un croquis o un dibujo de cómo sería la estación meteorológica ideal, un abrigo meteorológico donde se ponen determinados instrumentos. Luego vamos a ver qué es un heliofanógrafo, qué es un pluviómetro, qué es un anemómetro, pero también lo ideal es contar con una oficina donde se pasen y se registren los datos. Esta es la estación meteorológica del INTA Reconquista, ubicado donde ya les mencioné anteriormente. Comenzó a funcionar en 1970, por lo tanto en INTA tenemos datos desde hace 50 años y se realizan 3 mediciones diarias, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Por lo tanto, todos los días del año, en esos horarios, hay una persona que registra un montón de variables climáticas, meteorológicas, desde 1970. Los instrumentos para las mediciones de las variables meteorológicas se pueden clasificar dependiendo su ubicación en la estación meteorológica o el tipo de medición que realizan. La ubicación se refiere a que pueden estar dentro del abrigo meteorológico o al aire libre, y el tipo de medición puede ser que realicen una medición de lectura directa o que sean registradores. Para que ustedes sepan la diferencia, una lectura directa es, por ejemplo, el termómetro, donde nosotros nos medimos la temperatura corporal y luego de un determinado tiempo podemos observar ese registro, esa lectura. En cambio, los registradores son aparatos que van registrando, dependiendo de la configuración que tengan, a cada minuto, a cada hora o a cada día, una medición determinada y la van registrando. Para que recuerden las diferencias, los instrumentos de lectura directa terminan con la palabra metro, por ejemplo termómetro, y los registradores terminan con la palabra grafo, por ejemplo higrógrafo. Ahora lo vamos a ver con más profundidad. Entonces, como les decía, el abrigo meteorológico es la casillita que ustedes van a ver en todas las estaciones meteorológicas, que está ubicado a 1,5 metros de altura y que está protegido o los instrumentos que están dentro están protegidos de las condiciones ambientales. Esto quiere decir que no les puede pegar el sol directo, que no les puede llover encima y demás factores que no pueden tener mucho viento o no pueden recibir mucho viento. ¿Y qué instrumentos están ahí adentro? Están el termómetro de máxima y de mínima. Estos termómetros, como lo dice su nombre, registran la temperatura máxima y mínima de cada día. En el caso del termómetro de máxima, funciona con mercurio
y queda registrado, la persona cuando va a observar ve la marca que fue la temperatura máxima de cada día. No me quiero introducir en por qué queda registrado, sino para que ustedes tengan conocimiento que cuando la temperatura máxima llega a un determinado punto queda una marquita. En cambio, la temperatura mínima trabaja con alcohol. Una vez que está realizada la medición, lo que hace la persona es volcarlos o moverlos un poco para que vuelva a su posición original. Y al otro día nuevamente podamos obtener las mediciones de máxima y mínima de cada día. Otro de los instrumentos que se encuentra dentro del abrigo meteorológico es el termómetro húmedo. ¿Por qué se llama termómetro húmedo? Este es el dibujo, debido a que este instrumento se compone de un termómetro seco y de un termómetro húmedo. ¿Por qué significa o por qué se dice que es un termómetro húmedo? Porque en la parte de abajo hay agua destilada. Este agua destilada se va evaporando y al evaporarse disminuye la temperatura de alrededor, entonces disminuye la temperatura de este termómetro húmedo. La diferencia que existe entre la medición del termómetro seco con el termómetro húmedo es lo que se conoce a través de una fórmula del porcentaje de humedad atmosférica. Entonces, a mayor diferencia, menos humedad atmosférica, y si las mediciones son iguales, quiere decir que existe un 100% de humedad atmosférica en el aire. Esto quiere decir que al evaporarse esto, también hay mucha agua aquí que hace que los dos termómetros registren la misma temperatura. El otro instrumento que existe o que va dentro del abrigo meteorológico es un evaporímetro de pinche. Este es el dibujo y no me quiero introducir en este instrumento, pero para que recuerden, mide la evaporación diaria, sería cuánto de agua se evapora al ambiente. Esta es una foto de los instrumentos que están dentro del abrigo meteorológico en INTA Reconquista. Aquí podemos ver el termómetro de máxima, el termómetro de mínima, el termómetro seco y el termómetro húmedo. Y este es un aparato que se denomina termohigrógrafo, que lo que hace es, como yo le dije, registrar continuamente la humedad y la temperatura. Como vimos los instrumentos en el abrigo meteorológico, en este caso vamos a ver los instrumentos que están al aire libre en las estaciones meteorológicas. El primero de ellos es un geotermómetro, que como su nombre lo dice, es un termómetro que va dentro de la Tierra. Aquí podemos ver una foto, una ilustración. Vemos el termómetro introducido dentro del suelo y está protegido por cualquier eventual problemática que puede llegar a tener, como por ejemplo la introducción en la estación meteorológica de un animal. Entonces se lo protege para que no se dañe. Este termómetro puede estar ubicado a los 2, 5, 10, 20, 100 centímetros e incluso hasta los 10 metros de profundidad. Dependiendo de la utilidad que tenga la estación meteorológica, es la profundidad. Generalmente en INTA Reconquista lo tenemos ubicado a 5 centímetros de profundidad para que nos dé una medición de lo que es la temperatura del suelo, que está muy relacionada a la germinación y emergencia de los cultivos. Entonces, para saber si el suelo está frío o cálido, podemos tener esta medición. Otro de los instrumentos que está al aire libre es el heliofanógrafo. ¿Qué es este instrumento? Como pueden ver, este es un instrumento que mide la cantidad de horas de luz que tiene un día. ¿Cómo lo hace? Los rayos solares traspasan esta esfera de cristal y queman este papelito acá que ustedes pueden ver. Entonces, dependiendo la cantidad de papel quemado que existe, son las horas de luz que se registraron en ese día. O qué cantidad de horas nubladas tuvo el día, por ejemplo, lo podemos saber luego de la lectura de este papel. Todos los días se cambia el papel y hay un papel especial para el invierno y otro para el verano debido a que cambian las horas de luz. La cantidad de horas de luz que tiene un día es otra medición, que es el fotoperiodo. Entonces el fotoperiodo es la cantidad de horas de luz que tiene el día. Recuerden que en invierno ahora los días duran mucho menos. En nuestra latitud estamos alrededor de 11.5 horas de luz
y en el verano tenemos días de casi 15, casi 16 horas de luz. ¿Y cuántas horas de luz tuvo el día o qué porcentaje del día estuvo cubierto por nubes? Lo podemos saber a través de la heliofanía, a través del heliofanógrafo. Otro de los instrumentos que está al aire libre en la estación meteorológica son la veleta y el anemómetro. La veleta está situado a 10 metros de altura y nos da la medición de qué dirección tiene el viento. En cambio, el anemómetro está ubicado a 2 metros de altura y registra la velocidad del viento a través de la medición de la velocidad en que giran las paletas. Otro de los instrumentos es el pluviómetro. Esto es una foto de lo que sería un pluviómetro ideal, ubicado a 1,5 metros de altura, en una posición bien horizontal, y registra los milímetros de lluvia que caen en un día. El tanque de evaporación es otro de los instrumentos situados en el aire libre en el INTA Reconquista y nos otorga otra medición de la evaporación que se produjo en un día. Otro de los instrumentos es el piranógrafo, que lo que registra es la cantidad de radiación solar que se registró en un día. Acuérdense que es grafo porque acá vemos que se registra todo el día la radiación, y eso nos permite saber la energía que estuvo o que se recibió la estación meteorológica en ese día. Recuerden que la radiación solar está muy asociada al crecimiento de las plantas, debido a que gracias a la radiación solar las plantas hacen la fotosíntesis y generan los carbohidratos y crecen y respiran, y podemos respirar todos nosotros gracias al oxígeno que se genera. El último de los instrumentos que tenemos al aire libre en la estación experimental meteorológica del INTA es el termómetro de mínima. Este está ubicado a 5 centímetros del suelo y nos registra la temperatura mínima al aire libre. No está protegido en el abrigo meteorológico, sino que está a 5 centímetros de altura, entonces podemos saber cuándo se producen las heladas o qué tan severas pudieron haber sido una helada, por ejemplo, en el invierno. Así que en esta lista ustedes pueden observar todos los instrumentos que se tienen al aire libre en la estación meteorológica. Lo que veíamos eran estaciones meteorológicas manuales, sería que todas las mediciones se tienen que hacer diariamente. En estos casos y en los días que corren, obviamente hay estaciones meteorológicas automáticas que, si están conectadas a internet, automáticamente minuto a minuto, segundo a segundo, podemos ver las condiciones meteorológicas que se registran en el lugar donde las tengamos. Puede haber privadas, por ejemplo, un dueño de un campo puede poner algunas en su campo, o también las hay estatales. ¿Cómo conseguimos los datos? Esto, si ustedes quieren acceder a los datos que hay en esta estación meteorológica desde 1970, les voy a mostrar cómo pueden buscarlos en internet. Tienen que ingresar a la página de el INTA, inta.gov.ar, como dice ahí, barra documentos, barra estación meteorológica Reconquista. Y acá está una descripción un poco de los instrumentos que hay, como yo les mencioné, y en la parte de abajo está descrito los boletines de los cuales disponemos. Son boletines meteorológicos mensuales en estos años, en estos y en estos. Por ejemplo, en 2020, que es el último mes que está cargado, en el mes de mayo, si ustedes apretan en eso, les sale un resumen que nos dice la máxima media mensual, la mínima media mensual de ese mes, la media mensual, qué día se registró la máxima temperatura en el mes de mayo del 2020, que fue el 31 grados el día 10 de mayo, y así sucesivamente con todas las mediciones. También pueden acceder hay un botón al costado que nos dice el boletín, y esto día por día nos da un montón de variables. Acá tenemos fotoperiodo, lo que lo decía yo, la heliofanía en horas efectivas y en relativa del 100%, la temperatura de ese día, la máxima, la mínima y la media. Recuerden que la temperatura media de cada día es la temperatura máxima más la temperatura mínima dividido 2, es un promedio de las temperaturas máxima y mínima.
y la mínima que le decía yo de sin abrigo, que estaba a 5 centímetros del suelo al aire libre. También en la parte de abajo acá hay otras mediciones como lo es la radiación solar, las precipitaciones, la evapotranspiración y demás variables. Solamente le quería mostrar en este espacio dónde pueden adquirir. También desde Interreconquista sacamos mensualmente estos boletines que los pueden ver en Facebook, por ejemplo, que nos dicen un resumen. Entonces en la parte superior vemos las temperaturas, que como lo veían en la diapositiva anterior, tenemos la temperatura mensual, la máxima media mensual y la mínima media mensual, y dónde se registró, qué día se registró la máxima y la mínima. También acá se comparan los datos con los promedios históricos. Entonces vemos que en el mes de mayo del 2020 hubo una temperatura media mensual de 17.1 y el promedio histórico de todos los mayos desde 1970 hasta el 2020 es de 17 grados. También en esta parte, acá lo que se hace es sacar un promedio de las temperaturas medias de la década del 70, esto quiere decir los promedios de las temperaturas medias del mes de mayo del 70, 71, 72, 73, 74, así hasta el 79. Entonces si hacemos todo ese promedio nos da 16.7. Lo mismo para el 80, el 90, los años 2000, 2010, para ver si las temperaturas medias de ese mes de mayo se están incrementando a lo largo de la historia. Entonces acá se puede ver que nos da un incremento de 0.7 grados por década, desde 1970 hasta ahora. También en la parte un poquito más abajo vemos las precipitaciones de este año. En mayo se registraron 40.8 milímetros, el promedio histórico es del 60 hasta el 2020 es de 64.2 milímetros, y acá se ve un grafiquito, se observa que este año llovió menos que el promedio histórico de mayo, en Reconquista obviamente. Y acá también está el año máximo, donde llovió 247.6 milímetros en el 2018, en el mes de mayo, y el mínimo, en 1960 en mayo no se registraron precipitación en todo el mes. Lo mismo para los demás meses. También tenemos una parte que nos dice los datos históricos. Esto es el día más cálido de mayo de la historia. Se registraron 35 grados el 1 de mayo del 94. El día más frío se registraron menos 2.6 grados el 30 de mayo del 2008. Y el día de mayo con mayor registro de lluvia se registró el 9 de mayo del 2018 con 158 milímetros. Esto es un ranking de los 3 años con mayores lluvias, con menos lluvias, y lo mismo para los mayos más llovedores de la historia. También en la parte inferior tenemos otros datos que por ahí no se utilizan tanto, pero el número de días con lluvia, los días con heladas, la radiación global promedio, la temperatura del suelo y la evapotranspiración potencial. Otra cosita que le queríamos dejar acá, esto es un gráfico teniendo en cuenta todos los meses del año y las temperaturas. Entonces, en verde podemos ver la temperatura media, lo que yo le decía que es la temperatura máxima más la mínima dividido 2, en azul las temperaturas mínimas y en rojo las temperaturas máximas medias. Esto es, en enero entonces tenemos una temperatura media de 26 grados en Reconquista. En los meses de junio y julio es el mes más frío del año con una temperatura media de 14 grados y nuevamente se incrementan las temperaturas. Esto es algo obvio, pero lo que nos da este gráfico es que podemos ver que la temperatura media promedio de todo el año en Reconquista y en la zona es de 20.1 grados centígrados. Los meses más fríos obviamente se encuentran durante el invierno, y los meses más cálidos van desde noviembre, diciembre hasta febrero. No es una novedad esto, pero sí está bueno que tengan el dato de temperatura media anual en este caso. La temperatura media mensual de cada mes la podemos ver aquí, por ejemplo, en enero es de 26 grados, como les decía, y en el mes de julio es de 14 grados. ¿Qué podemos hacer con las precipitaciones? Esto son los promedios históricos de precipitaciones para todos los meses del año. Entonces vemos que en los meses de enero aproximadamente llueven 150 milímetros, y que las lluvias están concentradas en la primavera y el verano, y también un poquito en el otoño.
Fíjense, empiezan desde octubre, aumentan los 100 milímetros, hay una línea en los 100 milímetros. Fíjense que entre octubre y abril hay un promedio de lluvias mayores a 100 milímetros. Los meses del invierno, o el otoño tardío, mayo, junio, julio, agosto y septiembre son los más secos. Este gráfico también nos dice que las precipitaciones anuales promedios en las regiones, esto estamos hablando de clima debido a que es un promedio mayor a 30 años, ya estamos hablando de 50 años de historia, es de 1266 milímetros. Hubo años donde llovió 800 milímetros y años donde nos acercamos a los 2000, nada más que siempre al hablar de clima por ahí se habla de promedios. ¿Cómo nos sirve esto? Por ejemplo, ¿para qué utilizamos esto en los cultivos? Fíjense estos gráficos que hacemos, por ejemplo, contrastando. Fíjense, las líneas llenas significan las temperaturas medias, máximas y mínimas de la temporada o la campaña 19-20. Entonces, noviembre de 2019 hasta mayo del 2020. Y las líneas con puntitos significan los promedios históricos. Entonces, rápidamente, acá se puede observar que el mes de marzo del 2020 tuvo una temperatura tanto media como máxima muy superior a los promedios históricos. En cambio, los meses de abril y mayo de la campaña 19-20 registraron temperaturas mínimas, promedios menores que las históricas. Lo mismo pasa con el mes de noviembre, presentó temperaturas superiores al promedio histórico. Eso nos sirve para explicar determinados factores o situaciones que se dieron en el cultivo y que se pueden explicar por estas condiciones, que son la temperatura. Lo mismo para las precipitaciones y la radiación solar. Fíjense la última campaña de algodón, de soja, de algodón y soja especialmente, que van desde estos meses. Si analizamos las precipitaciones, en azul se ven las precipitaciones de la última campaña y en gris se ven las precipitaciones promedios históricas. Entonces vemos que los meses de noviembre y diciembre y febrero tuvieron precipitaciones superiores al promedio histórico. En cambio, en los meses de enero, marzo, abril y mayo se registraron precipitaciones en esta campaña menores que los promedios históricos. En cambio, la radiación solar, que era la cantidad de energía a través de la luz que llega a la Tierra, se mantuvo cercana al promedio. Un poco febrero los datos de las campañas estuvo por encima. Entonces, si esto para explicar el rendimiento podríamos decir, por ejemplo, que gracias a las lluvias de noviembre y diciembre los rendimientos fueron superiores o menores, o si el rendimiento se define en esta época, podemos decir que puede ser que se hayan presentado estreses ocasionales hídricos debido a que las precipitaciones fueron menores a los promedios históricos. Lo mismo para el mes de abril. Otra información que le queríamos compartir, esto hablando un poco del cambio climático o si las temperaturas se están incrementando a lo largo de la historia. Muchos de ustedes pueden haber escuchado historias de sus padres, sus abuelos, diciendo que los meses o años anteriores, o 50 o 60 o 70 años atrás, hacía mucho más frío, o que hoy en día hace mucho más calor de lo que era antes. Entonces, en este cuadro nosotros pusimos los meses desde octubre hasta mayo y hicimos los promedios de las temperaturas en la década del 70, del 80, del 90, como les mencioné anteriormente. Entonces podemos ver que los meses de diciembre y febrero especialmente, y también abril, están registrando subas de 0.30 grados por década. Esto quiere decir que la temperatura promedio del mes de diciembre en la década del 70 era de 24, y en la década que estamos, en realidad hasta el 2019, se había incrementado en 1.5 grados centígrados en 50 años, lo cual es preocupante si se sigue esta tendencia o si la tendencia se incrementa todavía. Así que esto es algo que nos sirve para prestar atención de que quizás el calentamiento climático sea una realidad, es una realidad en realidad el calentamiento global, y lo podemos ver también acá en nuestra zona. Otra figura que por ahí se relaciona al concepto anterior, estos son todas las temperaturas medias, máximas y mínimas
de todos los años. Los promedios, yo le había dicho que la temperatura media del año en Reconquista es de 20.1 grados, es este puntito acá, es el último, pero fíjense que en el año 70 y en los principios de los 70 estaba por debajo de los 19 grados, cercanos a los 18. Entonces en esta recta se puede ver que se está incrementando la temperatura media en 0.25 grados por década, un promedio anual. Y la mayor parte o la temperatura media se está incrementando un poco más por la temperatura máxima, que se incrementa 1.5 grados, se incrementó 1.1 grados en 50 años, que la temperatura mínima, que se incrementó 0.85 grados en 50 años. Esto fue todo lo que tenía para presentarles. Espero les haya gustado, lo hayan entendido, y cualquier inconveniente que lleguen a tener o cualquier otra consulta, mi mail es escarpin.gonzalo@inta.gov.ar y nos pueden encontrar en la estación experimental cuando lo deseen. Por mi parte, muchas gracias por la atención. Espero le haya servido y le haya gustado la información, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta para producir. Es la meteorología, el clima. Recuerden los conceptos, y cualquier otra cosa estoy a disposición. Muchísimas gracias.